sudamericano, por ejemplo, y nuestro país concretamente, donde tampoco es unánime la idea honor en la zona pampeana, que es la zona andina, que es la zona sureña o en el norte. Y esta cuestión de definir las palabras en orden al bien jurídico afectado se va haciendo cada vez más compleja a medida que el legislador le agrega disposiciones. Y fíjense ustedes en este último título, delitos contra el orden económico y financiero. Si es más o menos fácil saber qué delitos son los delitos contra las personas, porque se refiere a los delitos contra la vida, a los delitos contra la integridad física, saber cuál es el orden económico y financiero es prácticamente imposible. ¿Cuál es el orden económico y financiero que auspicia el Estado argentino y que se refleja a su vez en también disposiciones internacionales a las cuales ha adherido la Argentina? Concretamente en este aspecto me estoy refiriendo al lavado de dinero. Yo, a medida que avance el curso, voy a tratar de hacer un examen de estos títulos en la medida que sea necesario. Y voy a referirme a la importancia que tiene el significado de las palabras y el uso de las palabras, que como recién dije, tampoco es unánime. Hay un escritor que dice una cosa muy interesante y habla de la aventura de las palabras. La palabra tiene una vida aventurera y se demuestra en nuestro Código Penal. Fíjense ustedes que en el artículo 34, inciso primero, dice que no son punibles aquellas personas que en el momento del hecho no hayan podido comprender la criminalidad del acto, entre otras cosas por alteraciones morbosas de sus facultades. Hoy la expresión alteraciones morbosas, y sobre todo la palabra morbo, en el sentimiento o en la inteligencia común de los habitantes de la República Argentina, no tiene la misma manifestación que tenía en el año 21 cuando se sancionó el Código. Si hoy se modificara el Código en este aspecto, es muy probable que el legislador no pusiese esta expresión, sino pusiese directamente la idea de alteraciones en la salud mental, que es la idea. O sea, la palabra morbo, como sabremos, significa enfermedad. Entonces, me estaba refiriendo a los títulos y capítulos de la parte especial. Hablaba del bien jurídico, hablaba de la importancia del bien jurídico en el orden constitucional para saber si efectivamente se respeta el artículo 19 que mencioné en otra clase, y además también en orden de la tipicidad de las conductas. Fíjense ustedes que mi antiguo profesor, don Luis Jiménez de Azúa, en la época en que él vino a Argentina, enseñó en la Argentina y bueno, analizó el derecho argentino, él se fijó en que los delitos sexuales en la época, en la sanción del Código, eran delitos contra la honestidad. Y bueno, la palabra honestidad le sirvió para establecer todo un debate acerca de si era punible o no el abuso sexual cometido contra una prostituta, porque de acuerdo a la inteligencia de aquel momento, la prostituta no tenía honestidad. Yo voy a concluir dentro de un ratito esta exposición diciendo que tiene importancia el bien jurídico protegido, que obviamente es un interés social, que se transforma en jurídico cuando la ley capta la infracción y le asigna pena al autor, y también a los efectos de determinar la tipicidad. O sea que cuando uno analiza un caso de la vida real, un caso hipotético o un caso forense, una de las cosas elementales que tiene que hacer es justamente fijarse en la adecuación del hecho al tipo, y no solamente la descripción que hace el legislador concretamente en cada una de las disposiciones del Código Penal, sino cuál es el bien jurídico afectado que menciona el título respectivo del libro segundo del Código Penal. Antes de terminar, quiero también señalar y recordar que hay aspectos culturales que juegan en este tema. Aspectos culturales
que tienen incidencia a los efectos de la interpretación de la ley y la interpretación de los hechos de la vida real. Estos aspectos culturales no constan exactamente en la ley, el intérprete tiene que buscarlo, pero han permitido en algunos casos teorizar sobre el tema y en otros casos resolver concretamente alguna situación. Por ejemplo, si una persona va descartando los muebles que no usa en su casa y lo deja, como es costumbre en muchas ciudades, lo deja junto al cordón de la vereda para que alguien que lo necesite se lo lleve, bueno, el que se lleva esa cosa mueble, digamos, como dice el artículo 162, no comete el delito de hurto, no obstante que se está apoderando de una cosa mueble total o parcialmente ajena, como dice esa norma. Otra cosa es que el vecino esté tomando el fresco de la tarde en la vereda de su casa y deje una reposera donde se ha sentado y vuelva a su casa a buscar una bebida fresca en la heladera y cuando vuelva no tenga más la reposera. Entonces, efectivamente, en ese caso, por una cuestión que está relacionada no tanto a la ley como a las costumbres, ahí sí habría delito de hurto. Finalmente, y en este tramo, tengo que recordar el principio de insignificancia. Esto se ha manifestado en algunos hechos que son de conocimiento de los juristas, sobre todo en materia de la ley de estupefacientes. Porque si la afectación al bien jurídico salud pública, que es el bien jurídico protegido por esta ley, es insignificante, no puede ser considerada típica una conducta que lo agreda de manera mínima. Bueno, con esto doy por terminado el tramo de hoy del curso y desordenaré los temas del siguiente módulo próximamente.